Nunca imaginé que al cumplir mis 62 años, el gesto inesperado de mi cuñado cambiaría toda la tarde del cumpleaños, cuando el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. El ambiente estaba cargado de risas y música. Pero en mi interior, el eco de una tristeza me abrumaba. Mis hijos y mis amigos me abrazaban, pero sentía que todo eso era un telón de fondo borroso. La ausencia de mi esposa, quien había sido mi compañera durante tantas décadas, se sentía como un agujero negro, tragándose la alegría. Las luces parpadeaban y un olor a pastel de chocolate inundaba la casa. Las velas estaban encendidas, listas para ser apagadas, pero más que un deseo, solo quería que el tiempo se detuviera. Cuando finalmente llegó el momento de soplar las velas, un nudo se formó en mi garganta. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, un movimiento en el fondo de la habitación me llamó la atención. Era mi cuñado, Juan. Su rostro, normalmente sonriente, ahora estaba pálido. Con manos temblorosas, levantó un pequeño objeto brillante del bolsillo de su chaqueta. El silencio se instaló en la sala, como si el mundo se hubiera detenido. Juan se acercó con paso lento, sus ojos fijados en mí. El brillo del objeto se intensificaba con cada paso, y mi corazón se aceleraba. A medida que se acercaba, pude distinguir lo que tenía en sus manos, una antigua llave de bronce, desgastada y llena de misterio. «Esto es para ti», dijo, su voz temblando. Nunca había visto a Juan tan serio. El gesto me desconcertó. No entendía por qué, en medio de mi cumpleaños, me entregaba algo tan inusual. La llave de un viejo baúl. Un baúl que pertenecía a tu padre, continuó. Mis latidos resonaban en mis oídos. ¿Qué significaba eso? Mientras luchaba por procesar la revelación, una mezcla de emociones me invadió, emoción, tristeza, incertidumbre. ¿Qué secretos guardaba ese baúl? ¿Por qué me lo entregaba ahora? La conversación se había desviado de la celebración a un asunto que parecía sacado de un viejo cuento. Miré a mis hijos, sus caras estaban llenas de curiosidad y confusión. La atmósfera festiva había cambiado, y el aire se sentía pesado, cargado de preguntas. De repente, Juan rompió el silencio. Tu padre era un hombre complicado y a veces, los recuerdos son más dolorosos que el presente. Mis manos sudaban. Las palabras flotaban en el aire como un eco distante. La llave brillaba en mi mano, y el tiempo pareció ralentizarse. La incertidumbre se apoderó de mí. El cumpleaños, el gesto, el legado oculto en un baúl que iba a descubrir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de like. Eso realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La habitación seguía envuelta en un silencio tenso. La energía festiva había sido reemplazada por una carga emocional que me presionaba el pecho. Miré a Juan, buscando respuestas en su mirada. Él asintió levemente, como si supiera que había llegado el momento de compartir más de lo que había guardado. Tu padre y yo tuvimos nuestras diferencias, eso lo sabes. Comenzó a hablar, su voz siendo un susurro que intentaba recuperar el momento. Pero también había historias que nunca compartimos. Historias de su infancia, de su juventud. De cosas que le ataban, que le pesaban. ¿Qué quieres decir? Le interrumpí, la curiosidad apoderándose de mi mente, pero la tristeza seguía siendo el fondo de mi alma. El baúl lo guardó en la casa de campo, en la cabaña que no has visitado desde que él partió. Solo lo abrí una vez, años atrás, y lo vi lleno de cartas, fotografías, incluso un diario. Había un dolor en sus páginas, un anhelo que nunca se lo mostró a nadie. Las palabras de Juan rebotaron en mi interior, abriendo una puerta que había mantenido cerrada en las décadas. De repente, la idea de descubrir los secretos de mi padre me sacudió. ¿Quería realmente abrir esa caja de recuerdos? Las dudas me invadieron. ¿Y si me enteraba de algo que nunca quise saber? ¿O si me encontraba con un hombre que había hecho más daño que bien en mi vida? Mis pensamientos se entrelazaban, mientras los murmullos de mis hijos comenzaban a sonar lejanos. De repente, la tristeza por la ausencia de mi esposa hitó como un tsunami, seguido por una oleada de nostalgia.
No podía dejar de desear que ella estuviera allí, que pudiéramos enfrentarnos juntos a estos recuerdos. Su ausencia me dejó con un vacío aún más profundo en este momento de revelación. ¿Te gustaría ir a buscarlo? Puedo acompañarte, me ofreció Juan, sus ojos llenos de una compasión que rara vez demostraba. El gesto me sorprendió. Tras tantos años de distanciamiento, no esperaba ver esta parte de él. Era como si su propia vida se hubiera llenado de reflexiones que antes no creía posible. Antes de responder, miré a mis hijos. Ellos también parecían confundidos, en una danza de emociones complicadas. La posibilidad de explorar el pasado despertó una chispa de curiosidad en ellos. Pero, ¿cómo podía probar que todo esto era seguro? ¿Qué pasaría si lo que encontráramos no nos gustaba? El pastel de cumpleaños y las risas parecían un mundo distante. En ese momento, el deseo de entender y enfrentar el pasado me invadió más que el deseo de celebrar un nuevo año de vida. Sí, creo que deberíamos ir, respondí, sintiendo como el nudo en mi garganta se aflojaba levemente. Los ojos de Juan brillaron con un atisbo de alivio, y, mientras los aplausos por mis 62 años hacían eco en mis oídos, sentí que tomaba una decisión que redibujaría mi historia. Esta llave no solo abría un baúl, sino una puerta hacia la reconciliación con mi padre y, quizás, conmigo mismo. Mientras todos intentaban reanudar la celebración, mis pensamientos volaron a la antigua cabaña, donde las sombras de los recuerdos aguardaban. Y fue en ese instante que una punzada de incertidumbre me atravesó. Realmente estaba preparado para abrir esa puerta, para enfrentar a mi pasado. Cuando la noche se asentó, me encontré sumido en un estado de contemplación. Las luces de la casa parpadeaban como estrellas lejanas. La imagen de mi esposa aparecía en mi mente, sonriendo, como si me empujara a seguir adelante. ¿Qué destino me espera al abrir ese baúl?, me pregunté en voz baja, sintiendo como el frío de la duda me envolvía. En ese momento, el sonido de un grillo en el jardín me sacó de mis pensamientos. Fue entonces cuando la emoción de lo desconocido se unió a mi incertidumbre, provocando un cosquilleo de inquietud en mi estómago. ¿Qué pasaría si lo que encontrara era mucho más grande que yo, que mis temores, que mis anhelos? Con el baúl, vendría la posibilidad de enfrentar la verdad, y con ello, una nueva historia comenzaría a tejerse. Estaba a punto de descubrirlo, pero en mí interior, la pregunta seguía vibrando. ¿Estaba listo para ello? La mañana siguiente se presentó gris y nublada, como si el cielo mismo participara en el peso de lo que estaba por venir. Mis hijos estaban aún dormidos cuando decidí levantarme. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía prolongar la calma antes de una tormenta emocional. Miré por la ventana hacia el jardín, donde la brisa soplaba suavemente, llevando consigo hojas secas que giraban lentamente en el aire. Me pregunté si eso era lo que hacía mi corazón, girar en círculos, sin saber realmente hacia dónde ir. La decisión de visitar la cabaña me llenaba de ansiedad, y mientras me preparaba, cada paso se sentía como una carga más pesada. El recuerdo de Marta sonriendo en mi mente me dio un leve consuelo, pero también una sensación de pérdida, esa falta que nunca se iría del todo. Ella siempre había querido que enfrentara mis miedos, que entendiera a mi padre, aunque eso significara echar luz en un pasado que prefería mantener oculto. Bajo la ducha, el agua caliente caía sobre mí como un abrazo temporal, intentando disipar la tensión que aferraba mis músculos. Durante una fracción de segundo, pensé en lo que diría cuando abriera el baúl, cuando descubriera quién fue realmente mi padre. Quizá encuentres respuestas que necesites, imaginé que me diría Marta, su voz resonando como un eco en mis pensamientos. Al salir de casa, vi a Juan esperando en el auto. Su expresión era seria, el rostro endurecido por el peso de recuerdos compartidos y no compartidos. Era como si ambos, aunque éramos familia por matrimonio, todavía fuéramos dos extraños en una misma historia. Me senté a su lado, sintiendo que el espacio entre nosotros estaba cargado de tensiones pasadas, pero también de una nueva esperanza. El camino a la cabaña fue silencioso. Juan rompió el hielo hablando sobre el tiempo que pasaríamos juntos en el campo, pero sus palabras estaban teñidas de una melancolía que yo compartía. Las imágenes de la cabaña aparecían en mi mente, la fachada de madera desgastada, el olor a tierra mojada, el sonido de la brisa entre los árboles. Era un lugar que había sido testigo de las risas, pero también de las lágrimas de mi familia. Cuando por fin llegamos, el lugar parecía congelado en el tiempo. Al abrir la puerta, un chirrido resonó como una queja del pasado, y al entrar, el aire estaba cargado de recuerdos polvorientos. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y el suelo crujía bajo nuestros pies, como si la cabaña misma respirara con un profundo suspenso. «Está aquí»,
dijo Juan, dirigiéndose al rincón donde el baúl estaba oculto entre viejas cobijas. Mi corazón empezó a latir más rápido, y la emoción se mezclaba con el temor. Mientras él abría el baúl, sentí que el espacio se encogía a mi alrededor, como si la cabaña estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que se revelaría la verdad. Las cartas y fotografías estaban organizadas de manera casi reverente. Entre ellas, vi un diario desgastado que había pertenecido a mi padre. Mis manos temblaron levemente mientras lo sostenía, un testimonio tangible de su vida, de sus anhelos. Lo abrí con cuidado, y las páginas estaban llenas de una caligrafía algo desordenada pero profundamente sincera. La primera entrada hablaba de un amor perdido, de decisiones que cambiaron el rumbo de su vida. Sentí como si cada palabra traspasara el tiempo, resonando con mis propias luchas y frustraciones. Lee esto, dijo Juan, señalando con la mirada un pasaje específico, aquel abalanzándose como un grito en la penumbra. Mientras comenzaba a leer en voz alta, las palabras se convirtieron en un hilo que unía nuestras historias. Había dolor, pérdida, una búsqueda constante de redención, era un duelo por el amor que nunca se vivió plenamente. En esos momentos, una emoción intensa me invadió. No solo estaba conociendo a un hombre cuya existencia había sido en gran parte un misterio, sino también entendiendo los lazos que nos unían a pesar del rencor y la distancia. Mientras leía en voz alta, mis lágrimas empezaron a caer, y Juan, sorprendido, me miró como si viera por primera vez al hermano con el que había compartido tantos años de historias. Pero lo que leía no solo narraba la vida de mi padre, sino que me confrontaba con mis propios fracasos y miedos. La historia que se desplegaba ante mis ojos no era solo un relato del pasado, sino una invitación a sanar nuestras propias heridas. Y en ese instante de vulnerabilidad, calladamente, algo en mí cambió. Entonces, mientras continuábamos leyendo, un sonido inesperado proveniente de la puerta trasera me hizo detenerme en seco. Algo estaba allí, un eco que sacudía el aire como si el pasado volviera a tocar la puerta. Miré a Juan, y en su rostro vi una mezcla de curiosidad y temor. No puede ser, murmuró, avanzando hacia la salida mientras mi corazón latía con fuerza. La intensidad de lo desconocido añadió un nuevo nivel de tensión que amenazaba con desbordarse. ¿Qué o quién estaba ahí, cruzando nuestras verdades? ¿Sería otro de esos secretos que llevamos años evitando? Ese momento se sintió suspendido en el tiempo, entre la revelación del diario y la aparición de algo que prometía un nuevo giro en nuestra búsqueda. Lo único que sabía era que la historia apenas comenzaba a revelarse. El sonido se intensificó, llenando la habitación con un eco que reverberaba en mis oídos. Juan abrió la puerta trasera despacio, como si temiera lo que pudiera encontrar al otro lado. Mi corazón palpitaba con fuerza, mezclando curiosidad y un miedo primigenio. El aire en la cabaña estaba denso, como si se hubiera detenido el tiempo, esperando a ver qué se revelaría. Afuera, el paisaje se desdibujaba en sombras y luces tenues. Un perro abandonado, flaco y temeroso, se asomaba a la entrada, sus ojos reflectando la incertidumbre que nos oprimía a todos. Era un perro callejero, solitario, y una sensación de empatía me invadió en cuanto lo vi. La imagen de Marta, siempre aplicada en cuidar y acoger a los necesitados, inundó mi mente. No puede ser, repitió Juan, ahora inclinándose hacia el perro que temblaba un poco. Su voz tenía una mezcla de asombro y ternura. Es Max. El perro de papá. Una oleada de recuerdos me abrumó. Max había sido un pequeño compañero para mi padre en sus últimos años. Había escuchado historias de sus travesuras, pero jamás pensé que una parte de su vida aún persistía, tratando de encontrar refugio en medio de su ausencia. Un instante antes, toda la vida de mi padre parecía un rompecabezas sin encajar, y ahora, allí estaba, un fragmento que se movía con vitalidad en un cómplice reclamo de atención. Juan se arrodilló, extendiendo su mano hacia el perro. Max, viejo amigo, le murmuró, su voz perdiéndose en la conexión que desprendía de la ternura que ambos compartían. El perro se acercó vacilante, olfateando el aire, y al fin se lanzó en un salto, abrazándose a Juan con un entusiasmo que le era propio. El amor en la mirada de mi cuñado me hizo cuestionar la coraza que había construido en torno a mis sentimientos. Max, lleno de vida y vulnerabilidad, me recordaba que aún había espacio para la esperanza y el cambio. Mientras observaba a Juan interactuando con el perro, percibí algo más allá de la sombra del dolor que cargamos, la promesa de una nueva etapa. De repente, el diario que había dejado en la mesa pareció cobrar vida propia con cada sentimiento que compartía. La voz de mi padre resonaba con un eco que daba sentido a lo que recién habíamos descubierto.
La vida había sido difícil para él, pero la conexión con Max, ese pequeño perro que había perdido su hogar, me revelaba que aún era posible ofrecer amor y recibirlo a cambio. Una luz tenue comenzó a colarse a través de la ventana, iluminando el momento de comunión entre ellos dos, dándome la esperanza de que la redención alcanzara a cada uno de nosotros. Regresaré a buscarlo. Necesito que venga con nosotros, exclamó Juan, interrumpiendo mis pensamientos. Abrí la boca para protestar, pero una parte de mí entendía la necesidad de salvación en cada ser. Max era un símbolo de lo que había quedado atrás, de lo que había sido vital en la vida de mi padre, y quizás, en nuestras vidas también. Mientras Juan se alejaba por el pasillo para buscar un poco de comida para el perro, me quedé solo en la sala. Las palabras del diario volvían a mí, ahora mezcladas con nuevas intenciones. Comencé a preguntarme acerca del futuro, si realmente quería abrir las puertas a las historias no contadas, a los secretos que pudieran cambiar la forma en que me veía a mí mismo. A medida que el silencio se instalaba nuevamente, mis pensamientos se desbordaron en recuerdos de Marta. Ella siempre había creído en la posibilidad de reconciliación, en el poder de las voces que aún podían valorar una vida en su totalidad. Los pasados nunca se cierran del todo, había dicho alguna vez, pero cada uno de ellos puede ser un peldaño hacia nuestra propia sanación. Justo cuando el eco de su voz se desvanecía, Juan regresó con Max, quien llevaba un trozo de pan en la boca y una chispa de alegría en sus ojos. La conexión entre ambos era pura, desinteresada. Y, en esa simplicidad, sentí que nuestras historias se entrelazaban de alguna manera, que quizás el acto de abrir el baúl no solo revelaría lo oscuro, sino que también podría iluminar lo que quedaba. La cabaña se sentía más cálida, y aunque el peso del pasado seguía presente como una sombra constante, algo nuevo comenzaba a gestarse. Era un desafío y a la vez un regalo, un hilo que nos unía a todos, uniendo generaciones de sueños rotos y anhelos frustrados. Sus cartas hablan de amor no consumado, pero tal vez aquí hay amor por compartir, por crear nuevas historias, pensé mientras observaba a Juan acariciar a Max. Y de repente, en medio de esta nueva revelación, me llegó un mensaje en el teléfono, frágil como una hoja deslizándose en la corriente del viento. Era un texto inesperado de un viejo conocido, una investigación no terminada sobre mi padre que aún ocultaba secretos que podrían cambiar por completo lo que pensaba saber. Al abrirlo, una pregunta se instaló en mi mente como un puñal: ¿qué si tu padre todavía está más presente de lo que imaginas? Fue un golpe gélido que me dejó sin aliento, un brusco recordatorio de que en cada historia hay más de lo que se ve a simple vista. Pero más allá del temor y la incertidumbre, sentí que la vida nos brindaba nuevas oportunidades de reconstrucción, si tan solo nos permitiéramos abrir los brazos al misterio que nos rodea. ¿Sería este el momento de enfrentar lo impensado? La caja de mensajes brillaba en la oscuridad, cada notificación un eco de lo que había quedado sin resolver. Me quedé de pie, mirando la pantalla, sintiendo que ninguna respuesta venía con un simple clic de mis dedos. Mi corazón latía rápido, como si la llamada del pasado fuera un canto de sirena que ya no podía ignorar. ¿Qué significa eso, papá?, murmuró sin voz Juan, quien había regresado antes de que pudiera responderle a la incertidumbre que rebotaba en mi mente. Su expresión era una mezcla de confusión y expectativa. ¿Por qué no me dijiste que tenías contacto con alguien relacionado con papá? No lo sabía, respondí, con la verdad saliva cortada en el fondo de mi garganta. No supe que había alguien más. Solo tengo este mensaje. Pero la pregunta es inquietante. El perro Max, que había estado recibiendo caricias a raudales, paró en seco, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado la habitación. Se levantó, inclinado hacia nosotros y con la mirada fija, su intuición lo había llevado a percibir la tensión que flotaba en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta, si era momento de enfrentar la realidad de mi padre, Max también era parte de esa historia. Era el único hilo que podía unirnos y permitirnos encontrar sensaciones más allá del dolor y la pérdida. Quizás deberíamos averiguar, dijo Juan, su voz ahora menos temerosa y más decidida. Podría arrojar luz sobre el pasado, incluso ayudar a comprender lo que realmente pasó. Un suspiro cargado de nostalgia escapó de mis labios. No solo se trataba de entender a mi padre, sino a mí mismo, a todos los espacios vacíos llenos de preguntas sin respuesta. Pero ¿y si lo que encontramos no es lo que deseamos?, contesté, con la incertidumbre atrapada en mis palabras. ¿Por qué temer a la verdad, sea cual sea?, me desafió Juan. Puede ser lo que necesitamos. Lo que realmente necesita Max. En ese instante, entendí que el pequeño Max no solo había encontrado a Juan, sino que había hecho lo propio conmigo.
Era un símbolo de amor retrógrado, un reflejo de todo lo que habíamos perdido y de lo que anhelábamos recuperar. De acuerdo, dije al fin, aunque la decisión me pesaba en los hombros. No podemos retroceder. Si hay algo más, necesitamos averiguarlo. No solo por nosotros, sino por Max, por papá. Mi voz se quebró, invadida por la emoción. La luz que se colaba por la ventana iluminó los contornos de los recuerdos, y como un torrente de situaciones, muchas imágenes emergieron. La sonrisa de mi padre sostenía energía, una chispa a la que siempre accedí cuando estaba feliz en su compañía. ¿Cuánto había desaprovechado por esconderme detrás de mi propia resistencia? La convicción se asentó en mi corazón mientras Juan acariciaba a Max, quien parecía escuchar nuestras preocupaciones con una gran sabiduría en su mirada. ¿De dónde crees que puede venir este mensaje?, inquirí, tratando de enfocar mi mente. No tengo idea. Pero si se trata de una investigación, podría ser que alguien estuviese investigando su vida o su legado, reflexionó Juan. Quizás debamos ponernos en contacto. Quien sea que envió ese mensaje, debe saber algo importante que nos involucra. Con un atisbo de determinación, respondí al mensaje. Mi pulso resonaba en mis manos mientras tipeaba cada palabra. Estoy interesado en conocer más sobre lo que sabe de mi padre. Juan observó con interés, notando la mezcla de nervios y expectativa en mí. ¿Qué pasa si se trata de algo positivo, algo que aporte luz a nuestra historia? El mensaje se envió, y mientras una parte de mí se regocijaba en la posibilidad de obtener respuestas, otra parte temía las sombras que podían venir a colarse por la puerta entreabierta de mi alma. Aún así, sabía que no había vuelta atrás. Max se aproximó y puso su cabeza sobre mis piernas, como si tratara de ofrecer un consuelo que no sabía que anhelaba. Reflexionando, decidí que era hora de reescribir la historia en la que había estado atrapado durante tanto tiempo. Para que juntos pudiéramos, de alguna forma, enfrentar nuestros altibajos y construir puentes entre la memoria y la esperanza. Justo cuando dejé caer el teléfono sobre la mesa, una respuesta resonó, inesperada y rápida. Tengo algo que necesito que veas. Te espero en la biblioteca del pueblo. El golpe de adrenalina corrió por mis venas como un torrente desbordado. ¿Quién es esta persona?, pregunté a Juan mientras la pregunta reverberaba en mi mente. No sé si estaba listo para lo que nos esperaba o si el evento que se avecinaba podría alterar por completo el curso de nuestras vidas. Pero entre el dolor y la incertidumbre, una pequeña chispa de esperanza parecía encenderse. En ese breve instante, supe que enfrentar el pasado, aunque aterrador, era el único camino hacia la sanación. ¿Podríamos realmente descubrir la verdad que habíamos estado buscando por tanto tiempo? El aire de la mañana era fresco y lleno de posibilidades cuando salimos de casa. Juan había tomado la delantera, una mezcla de incertidumbre y emoción iluminando su rostro. Max, también, parecía percibir la carga emocional que llevábamos. Sus pasos eran ligeramente más frecuentes y su mirada, más vigilante. Lo que estaba en juego nos impulsaba hacia adelante, como si el destino nos guiara hacia una verdad olvidada, esperando ser revelada. Caminamos en silencio hacia la biblioteca del pueblo. En cada paso, sentía cómo el pasado y el presente convergían, formando un hilo del que no podía desprenderme. La biblioteca, un edificio antiguo, era un símbolo de conocimiento, pero hoy me parecía una prisión de mis recuerdos, un laberinto de historias que habían quedado sin contar. ¿Crees que esto realmente valga la pena?, preguntó Juan de repente, mientras su pie golpeaba un pequeño bache. Es solo una respuesta. Una sola persona que dice saber algo. Quizás no sea solo una respuesta, respondí, dejando que la brisa del viento despejara un poco de mis pensamientos. Puede ser una oportunidad para sanar. Para entender. La biblioteca se alzaba ante nosotros, sus grandes columnas se fundían con el cielo, creando una imagen de fortaleza. Me detuve en la puerta, sintiendo una especie de reverencia por lo desconocido que se escondía en su interior. Juan me miró, y pude ver la reflexión de mis propios temores en su mirada. Ambas generaciones atrapadas en el peso de lo que había sido. Al entrar, el olor a papel envejecido y madera pulida inundó mis sentidos, y una parte de mí sintió algo similar a la nostalgia. Había pasado tantas tardes aquí, buscando historias de otros en un intento de comprender la mía. Max se acomodó a mi lado, como un ancla a la realidad. Nos dirigimos hacia una esquina apartada donde un hombre de aspecto anciano, con cabellos desordenados y gafas que deslizaban por la punta de su nariz, nos esperaba. Su expresión no era la de un extraño, sino más bien como la de alguien que sabía más de lo que aparentaba. Ustedes deben ser los hijos de Manuel, comenzó, su voz temblorosa resonando en el aire pesado de conocimiento.
Lo conocía bien. Tenía muchos secretos, aquel simple comentario me llenó de una mezcla de emociones. La mención de mi padre y la alusión a sus secretos provocaron un torrente en mi pecho. Juan se pasó la mano por la frente, nervioso. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, casi con un hilo de esperanza asomando entre sus palabras, secretos que podrían cambiar la forma en que lo recuerdan. Secretos que él nunca quiso que supieran, pero que puede que necesiten conocer, dijo el anciano, dejando que sus palabras gravitaran en el aire. ¿Y por qué ahora?, interrogué con una inquietud creciente, las dudas volviendo a apoderarse de mí. ¿Por qué decides hablarnos de esto en este momento? Porque a veces la verdad necesita ser compartida para ser liberada, respondió el hombre. Y algunas historias solo se revelan en el momento correcto. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría descubrir. La idea de que mi padre pudiera haber llevado una vida oculta, llena de secretos y verdades a medias, cerraba las puertas de mi mente. Era comandante de la relación que habíamos tenido y de la relación que Juan había perdido con el padre que mitad conoció. ¿Podemos saber más?, preguntó Juan, su determinación creciendo. Estamos listos para enfrentar lo que sea. Los encuentros y desencuentros de la vida son lo que nos define. Y los conocimientos que uno posee pueden ser un regalo o una carga. Síganme, dijo el anciano, guiándonos hacia una sala apartada que estaba llena de volúmenes que hablaban de historia, un legado que tanto Juan como yo teníamos derecho a reclamar. Dentro, el anciano sacó un libro desgastado que había estado guardado en un rincón polvoriento. La historia de Manuel no es solo una historia de él, sino también la suya. Y la de Juan. Mientras se abría el libro, una emoción indescriptible me envolvió. ¿Qué secretos se esconderían entre sus páginas? ¿Y cómo podrían cambiar nuestra percepción de una vida que creíamos conocer? El anciano comenzó a leer en voz alta, las palabras resonaban con un eco profundo, como si cada sílaba brillara en la penumbra de nuestra mente. Al hacerlo, la historia de mi padre comenzaba a cobrar vida, su voz, sus luchas y sus amores se desplegaban ante nosotros en un formato que nunca habíamos imaginado. Mientras escuchábamos, una sombra de traición y amor caía sobre nosotros y el eco de un silencio antiguo parecía reverberar por la habitación. Entonces, una frase se destacó en la narración, y un grito ahogado se formó en mi garganta. No era solo un hombre, dijo el anciano. Él estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que se imaginan. Algo que podría poner en peligro incluso sus vidas. La sala se congeló, el tiempo se detuvo, y una revelación sombría comenzó a posicionarse en el horizonte, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Qué significado tenía esto para nosotros? Podría ser que el legado de mi padre no se tratara solo de su memoria, sino de algo que acechaba desde el tejido mismo de su historia. Con el corazón en la mano, miré a Juan y entendí que habíamos abierto la caja de Pandora. Pronto estaríamos en una búsqueda que sobrepasaría las sombras de nuestra percepción, adentrándonos en un laberinto de verdades que quizás nunca estamos listos para enfrentar. El anciano continuó leyendo, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un goteo constante en la botella de nuestras emociones. La habitación, antes iluminada por la luz que entraba tenuemente a través de los ventanales, parecía cerrarse a nuestro alrededor, absorbiendo el aire y transformando cada respiración en un desafío. Tu padre estaba involucrado en una red de espionaje, dijo el anciano con gravedad. Cogía información para organizaciones que luchaban contra la opresión en su país. Era un activista en la sombra, un guerrero silencioso. Las palabras retumbaron en mi cabeza. ¿En serio? No podía reconciliar la imagen que tenía de mi padre, un hombre que siempre había estado presente y que había vivido una vida más bien convencional, con la idea de que había sido parte de un mundo oculto. Miré a Juan, que parecía atrapado entre el asombro y el miedo. Era como si mi padre, con su vida aparentemente simple, hubiera escondido una complejidad insondable. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz resonando con incredulidad. Como lo sabes, el anciano cerró el libro lentamente, su mirada profunda penetrando en nosotros. He tenido mis propios encuentros con él. Los secretos no se comparten sin razón, y a veces uno se ve obligado a guardar silencio, aunque haya un precio que pagar por ello. Una sombra oscura cruzó su rostro. Su vida estaba en peligro por lo que sabía. Por eso tomó la decisión de apartarse. Siguió su camino, pero cada elección tiene consecuencias. La idea de que mi padre había estado bajo amenaza mientras yo crecí en la ignorancia me llenó de confusión y rabia. Pero también había temor, un temor profundo que serpenteaba a través de mí, preguntándome si su legado todavía acechaba en nuestro presente. Miré a Max, que, aunque ajeno a la historia, parecía sentir la tensión en el aire.
Mi perro estaba alerta, como si pudiera percibir el peso de lo que se avecinaba, que es exactamente lo que debemos conocer, interrumpió Juan, su voz más firme. Si él estaba metido en esto, ¿no somos también nosotros objetivos de su pasado? El anciano frunció el ceño, una chispa de preocupación cruzando su mirada. No puedo predecir el futuro, pero lo que han llegado a conocer puede despertar ecos de un tiempo en el que su padre luchó para proteger a su familia. Hay un motivo por el cual él nunca ha querido hablar de su pasado. Pero ahora, necesitan entender, el anciano se levantó con esfuerzo, su propio peso pareciendo presionarlo a medida que se acercaba a un armario. Sacó una caja pequeña, su madera pulida opacada por el tiempo. Dentro de esto está el legado abandonado de su padre. Pueden ser respuestas o pueden ser la carga que no sabían que existía. Con manos temblorosas, abrió la caja, revelando documentos, fotografías antiguas y un pequeño diario desgastado. Mis manos se extendieron involuntariamente hacia el contenido. El diario parecía ser la misma esencia de mi padre, abarrotado de escritos apremiantes. ¿Debemos leerlo?, pregunté, el corazón rebosante de ansiedad y curiosidad. Es una decisión que deben tomar juntos, dijo el anciano mientras se sentaba nuevamente, como si su edad lo hubiera agotado. Pueden seguir adelante sin leerlo, pero esto permanecerá en su historia, posiblemente dictando su futuro. El silencio se instaló entre nosotros. Mientras el aire se volvía espeso, sentí como cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Juan me miró, y podía ver la lucha interna reflejada en su expresión. Max se sentó firme a nuestro lado, como si también supiera que había que decidir. Manuel fue más que un hombre ordinario, susurré, intentando organizar mis pensamientos. ¿Pero qué ocurrió con él? ¿Qué pasará con nosotros si descubrimos la verdad? Las respuestas parecían estar en la misma habitación, pero también era evidente que al buscar más habríamos que abriría más puertas a la confusión. El anciano volvió a hablarnos, interrumpiendo mis pensamientos. La verdad es un fuego, puede iluminar o consumir. ¿Están listos para encenderlo? Hubo un momento en que todos. Los sonidos del mundo externo se desvanecieron. El peso de nuestras decisiones no era solo emocional, estaba impregnado de peligros que no comprendíamos del todo. Juan, luego de un instante que se alargó como un susurro, asintió con la cabeza. Sí, lo abriremos. Sin embargo, a medida que acercábamos nuestro destino a la memoria de nuestro padre, una corriente de incertidumbre se deslizó por mi columna. Tal vez ya no solo estábamos buscando respuestas sobre su vida, sino sobre la nuestra. El anciano tomó el diario y lo abrió por una página específica. Entonces, un sonido resonó en la puerta, un golpe seco, como un llamado. La puerta se abrió lentamente, y una figura conocida apareció, con ojos que ardían de una intensidad peligrosa. Era Alberto, el antiguo compañero de mi padre, quien había estado en la sombra de nuestro mundo durante demasiado tiempo. Lo que han descubierto los pone en mayor peligro del que creen, dijo Alberto, y la gravedad de algunas palabras encerró todo lo que habíamos comenzado a desenterrar. Con el cabello alborotado y una mirada que parecía advertir, era claro que el hilo de nuestra historia se había enredado con el presente de forma irrevocable. Las verdades escondidas nunca habían sido algo fácil de enfrentar, pero ahora estábamos en una senda que apuntaba a una tormenta inminente, y justo cuando creíamos encontrar respuestas, parecían abrirse más interrogantes sobre el legado de mi padre y las sombras que nos rodeaban. La figura de Alberto parecía absorber toda la luz de la habitación, convirtiendo el entorno en un escenario de inquietud palpable. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor de guerra en mi pecho. La incertidumbre envolvía a Juan, quien comenzaba a vislumbrar las sombras que pendían sobre nosotros. Max, aún en su posición firme, levantó la cabeza, consciente de que la tensión había escalado a un nivel desconocido. Alberto, ¿qué quieres decir con que estamos en peligro?, pregunté, tratando de mantener la voz serena, aunque un temblor incontrolado se colaba entre mis palabras. Las elecciones que han hecho al acercarse a lo de su padre han llamado la atención de quienes no han olvidado su legado, respondió Alberto, su tono grave, casi apesadumbrado. He tratado de protegerlos desde la distancia, pero hay cosas que no se pueden esconder por mucho tiempo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Juan alzó la voz, su frustración palpable. Siempre hemos creído en la imagen de nuestro padre, en su sencillez. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos? Alberto hizo una pausa, mirándonos como si lo que iba a decir pudiera cambiar el curso de nuestras vidas. Porque el pasado es un monstruo que engulle a quienes lo enfrentan sin el valor de la verdad. Su padre tomó decisiones que lo separaron de ustedes, y en su desesperación por protegerlos, hizo que su historia se convirtiera en un misterio.
Pero ahora, esa historia está reviviendo, una marea de recuerdos se agolpó en mi mente, cada momento compartido con mi padre, desde las simples cenas hasta los largos paseos. Cada uno de ellos había sido un intento de ocultar un secreto que podría destruir nuestra percepción de él. Mis manos se cerraron en torno al diario como si pudieran brindarme respuestas más allá de lo escrito. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora?, pregunté con voz temblorosa, consciente de que tenía que mantener a flote la esperanza en medio de la desesperación. Debemos actuar con precaución, dijo Alberto, tomando una actitud más firme. Les propongo que lean ese diario, pero lo hagan con cuidado. Cada palabra puede ser un hilo que los conecte con algo más grande de lo que imaginan. Y, por favor, manténganse unidos. A medida que avancen, la verdad puede tornarse más oscura y, a veces, tal vez incluso peligrosa. La última declaración de Alberto dejó un sabor amargo en mi boca. La situación sobrepasaba lo que cualquiera de nosotros había imaginado y una voz interna me dijo que ya estábamos demasiado metidos. Miré a Juan, quien ahora tenía la determinación marcada en su rostro, y luego a Max, quien seguía a nuestro lado, un amigo leal en esta tormenta emocional que empezábamos a navegar. Sin embargo, algo en mí se negaba a dejar que el miedo dictara nuestras acciones. Vamos a leerlo, dije, sintiendo que al menos esa era una opción que aún teníamos. El anciano, al borde del agotamiento, asentó con la cabeza, reconociendo la decisión que habíamos tomado. Con un gesto casi ceremonial, colocó el diario en mis manos. La superficie de la tapa era áspera y desgastada, como si cada palabra encerrada en su interior hubiera sido grabada con el sudor de su autor. No podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción al estar tan cerca de desentrañar el verdadero ser de mi padre. Cuando abrí el diario, la fragilidad de las páginas imprimió una presión más fuerte en mi corazón. Las primeras líneas eran garabatos densos, llenos de urgencia y desespero. A veces, el silencio se convierte en un refugio, pero este es un refugio construido sobre mentiras. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, mientras las líneas elegían su carga. Era evidente que mi padre había sentido el peso de sus decisiones y el deseo de protegernos había sido un costo inmenso. Cada frase se sentía como una revelación y una condena. Con cada palabra que leía, el temor comenzaba a entrelazarse con una extraña curiosidad. Lo que había sido un legado de valentía se estaba convirtiendo en un laberinto emocional donde las pequeñas certezas de nuestra infancia se desvanecían. Los ecos de mis actos son más que simples sombras, son mis errores, mis elecciones por las que lamento y por las que siempre temeré. Pude sentir cómo el ambiente giraba a nuestro alrededor, ahogado por la revelación de un hombre que había estado tan cerca y tan lejos de nosotros. La imagen del hombre que conocí, el que me enseñó a montar en bicicleta, se desdibujaba con cada nueva línea. Necesitamos tomar un respiro, dijo Juan, repentinamente abrumado. Se pautó un silencio que se convirtió en un claro signo de la tensión que se había acumulado en la habitación. Miré a Alberto, quien estaba paralizado a mi lado, con la gravedad de lo que se estaba descubriendo pesando sobre nosotros. De repente, un sonido más fuerte que el anterior resonó en la puerta. Un golpe, esta vez más contundente, y la esperanza empezaba a disolverse entre la bruma de lo desconocido. La puerta se abrió violentamente, y la figura de un extraño se interpuso, su presencia desbordando la habitación de inmediato. No deberían estar leyendo eso, advirtió el desconocido, sus ojos metálicos destilando una mezcla de advertencia y amenaza, y el eco de su voz resonó como un grueso y helado toque de campana en nuestra tranquilidad precarizada. El último susurro de las palabras de mi padre quedó atrapado en el aire mientras todos nos giramos hacia el extraño, sintiendo que el fuego de nuestras decisiones estaba a punto de encenderse. La verdad ahora parecía ser un bólido, lanzándose hacia nosotros, y la única pregunta que persistía era si podríamos soportar su impacto. La tensión se cortaba en el aire. El extraño, que había irrumpido en nuestra revelación, se plantó frente a nosotros como una oscuridad palpable, su presencia casi absorbente. Su voz grave se cernía sobre el ambiente cargado de incertidumbre. Ya es demasiado tarde para volver atrás, dijo, dando un paso hacia adelante. La respuesta en sus ojos era un desencanto que parecía acusarnos. ¿Quién eres?, pregunté, la voz temblando más que mi cuerpo. La curiosidad se mezclaba con el temor, mientras el diario aún en mis manos me recordaba la verdad que empezábamos a desentrañar. Mi nombre es Lucas, respondió el desconocido, cruzando los brazos como quien se prepara para una confrontación. Vengo a advertirles sobre lo que han despertado. Los fantasmas del pasado no están contentos con su curiosidad. Juan se plantó junto a mí, su mano apretando la mía, buscando fortaleza en nuestro vínculo. ¿Qué sabes del diario? ¿De nuestro padre?
Su voz, aunque firme, temblaba con cada sílaba. Sé más de lo que imagine, contestó Lucas, un destello de tristeza cruzando su rostro. El legado de su padre no fue solo heroico, hay sombras que él intentó ocultar a toda costa. Ahora están en peligro porque están desenterrando algo que debió permanecer en silencio. No son los únicos que lo buscan. Alberto, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acercó paso a paso, sus rasgos austeros revelando preocupación. ¿A quién te refieres? ¿Qué es lo que está acechando? Bandidos, sí, Lucas continuó impasible. Pero no son solo ellos, no se trata de un simple asunto de dinero o venganza. Su padre tomó decisiones, caminos en el submundo que ni siquiera ustedes pueden imaginar. Y ahora, esos hombres han vuelto y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger su legado. Su curiosidad podría desencadenar una tormenta. El eco de sus palabras resonó en la habitación, como un oscuro repique de campanas. Miré a Juan, su rostro duro, pero una brizna de derrota brillaba en sus ojos. Max, al percibir la inquietud, dio un paso atrás, como si intentara entender la magnitud de la revelación. Debemos irnos de aquí, dije con un nudo en la garganta, consciente del peligro inminente. No podemos seguir esto a ciegas sin saber a qué nos enfrentamos. Lucas asintió, pero su expresión se endureció. No será fácil. Estos hombres tienen ojos en todas partes. Y si los encuentran con el diario, no es solo su vida lo que pondrán en juego. Ustedes son parte de esta historia ahora, y deben asumir esos riesgos. Alberto, tomando aire, intervino. Esto es cosa de familia, Lucas. No podemos dar la espalda a los secretos que nos han prometido en silencio. Necesitamos conocer la verdad. En ese momento, el sonido de un motor resonó en el exterior, dejando una estela de inquietud en cada uno de nosotros. Lucas se acercó a la ventana, sus ojos buscando a través del cristal como un guardián desesperado. Hay que actuar. Ahora, en un instante, la habitación se transformó en un escenario de decisiones urgentes. Con un movimiento casi instintivo, cerré el diario y lo guardé bajo mi abrigo, el peso de sus palabras sintiéndose como la carga de un hacha lista para caer. ¿Era el conocimiento lo que queríamos, o simplemente asistir a nuestra propia condena? Escuchen, dijo Lucas, volviéndose hacia nosotros. Hay un lugar donde pueden estar a salvo, mientras planifican su próximo paso. Necesitan aliados en este juego, y yo les puedo proporcionar los contactos necesarios para salir de este lío. El corazón me latía en las sienes. La opción entre abandonar esta búsqueda por la verdad o dejar que el destino nos arrastrara a un abismo desconocido pendía en el aire. ¿Qué tipo de contactos? Me atreví a preguntar. Gente dispuesta a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Si su padre se metió en problemas, hay quienes viven de esos problemas. Gente dura a la que no le interesa la justicia. Gente que deseará encontrarlos y piensan que su legado crea un motivo. Un escalofrío me recorrió. La revelación de que estaba a punto de sumergirme en un mundo que no entendía, donde las lealtades eran mezquinas y el amor se podía volver en un instante, me dejaba sin aliento. Pero, en el fondo, sabía que sería el único camino hacia la verdad. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dijo Juan, decidido. Si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. Con todo, Max ladró suavemente, como si también él hubiera entendido la urgencia del momento. A los tres nos invadió una mezcla de miedo y expectativa, como una chispa que se transforma en fuego en un instante. Así, con el peso del diario aún abrigando la verdad en su interior, seguimos a Lucas, sintiendo que se abría ante nosotros una puerta hacia lo desconocido, y, sin embargo, en una extraña conexión, al menos teníamos el consuelo de estar juntos. Mientras cruzábamos la puerta, una voz interna resonaba en mi mente: la verdad es un juego peligroso, y nunca imaginé que esta era solo la primera ficha que se caía en un tablero de miles. El futuro era incierto, pero la determinación de enfrentar el caos del ayer nos unía con la fuerza de un lazo que no parecíamos comprender del todo. Y en ese momento, el verdadero desafío estaba apenas por comenzar. La noche se arremolinaba alrededor de nosotros como un manto oscuro mientras seguíamos a Lucas por un pasillo que parecía conducirse hacia la incertidumbre. Cada paso que tomábamos era un eco de las decisiones que nos habían llevado hasta aquí, y el peso del diario en mi abrigo era un constante recordatorio de lo que estábamos a punto de descubrir. ¿Qué tan lejos crees que llegarán?, pregunté a Lucas, sintiendo mi voz temblar con cada palabra. A cada instante, la sensación de ser parte de un juego en el que las piezas podían moverse sin aviso aumentaba. No hay límites, pero es mejor no subestimar a quienes acechan en la sombra, respondió en un tono que destilaba experiencia.
Mientras seguíamos avanzando, la presión aumentaba. El secreto de mi padre no solo era una carga que llevábamos en nuestras manos, sino algo que podría envolver todo nuestro presente. Las revelaciones comenzaban a asomarse, formando un vórtice que amenazaba con tragarnos. Finalmente, llegamos a un lugar apartado de la biblioteca, iluminado simplemente por la tenue luz de una lámpara. Lucas, tras asegurarse de que nadie nos observaba, se volvió hacia nosotros. Ahora debemos hablar sobre lo que viene y lo que significa su legado. Están intersecando caminos peligrosos. En su mirada había una mezcla de determinación y advertencia que caló hondo en mí. Mientras se acomodaba en una silla envejecida, el ambiente se volvió palpable. Cada silencio cargaba la tensión de las verdades que podían surgir. Recuerden, las decisiones del pasado no perdonan. La historia de su padre no solo se trata de hacerlo bien o mal, sino del sacrificio que asumió al elegir el lado del bien en un mar de sombras. La voz de Lucas resonaba como un eco desde las profundidades de un océano de experiencia. Me fijé en el rostro de Juan, atrapado en un conflicto interno que reflejaba el titánico esfuerzo que realizábamos por enfrentar algo mayor que nosotros. Una imagen de Marta apareció en mi mente, recordándome lo importante que había sido su guía. Nunca olvides que la verdad puede ser la luz, pero también puede quemar, había dicho ella una vez. Sus palabras caricaturizaban el dilema que enfrentábamos aquí y ahora. Es hora de ver lo que hay dentro del diario, dijo Juan, su voz resonando con una mezcla de desafío y anhelo. Sin dudar, saqué el diario de mi abrigo y lo puse sobre la mesa. Era nuestro pasaporte a una historia que había permanecido oculta demasiado tiempo, una historia que podría reconectar nuestras vidas con el legado de un hombre que nos había dejado más preguntas que respuestas. Mientras abría la primera página, la atmósfera se tornó densa. La caligrafía de mi padre danzaba ante mis ojos, revelando un fragmento de su corazón. Las palabras hablaban de temores, del peso de la culpa que cargaba por su pasado. Sentí como los recuerdos de mi infancia se arremolinaban con cada línea, de los momentos en que había intentado comprender la complejidad de su vida y las decisiones que nos llevaron a estar aquí. De repente, mis ojos se detuvieron en una frase que me heló la sangre: mis acciones arrastran sombras, pero el amor por mis hijos siempre será mi luz. Esa simple afirmación resonó como un tambor en mi pecho, abriendo una compuerta emocional que había reprimido durante tanto tiempo. Padre, murmuré, reconectando con la imagen de un hombre que había amado y temido a partes iguales. Juan inclinó la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que amenazaban con derramarse. Él nos protegió de algo horrible. Tal vez esto es nuestra manera de entenderlo. Lo que antes había sido un abismo de rencores comenzó a desvanecerse, dejando espacio para la empatía. Él usó su vida como una espada. Se sacrificó por nosotros, continué, siendo consciente del peso de cada revelación. La historia estaba construida sobre una red de decisiones difíciles y un amor inquebrantable. Una oleada de comprensión nos atravesó a ambos, uniendo nuestras heridas a las de nuestro padre, a esas sombras que nunca supimos que existían. Lucas observaba. En silencio, con la mirada fija en el diario. La verdad que descubran no solo afectará su percepción de él, sino la de ustedes mismos. Cada palabra escrita es un eco de lo que aún deben enfrentar, advirtió, como si supiera que en este viaje habíamos cruzado líneas invisibles. La sala se llenó con el silencio de las probabilidades que se desplegaban ante nosotros. Yo sabía que abrir esa caja podría ser tanto liberador como destructivo. Pero no importaba. Habíamos llegado hasta aquí, y mi corazón latía con determinación. Sigamos, dije, sintiendo que aunque lo que iba a surgir podría desgarrarnos, también podría sanar. En ese instante, el sonido de pasos resonó a nuestras espaldas. Todos giramos la cabeza hacia la puerta, aquella penetrante sensación de peligro volviendo a cernirse sobre nosotros. El momento de la verdad había llegado. Y así, el futuro que había temido se convirtió en el único camino por el que podía avanzar. Con el diario en la mano, y el corazón latiendo con nuevas certezas, nos dispusimos a descubrir no solo la historia de nuestro padre, sino la nuestra. La luz se asomó, iluminando el sendero de la reconciliación con un brillo que jamás imaginé que encontraríamos en medio de la oscuridad. Frente a nosotros, un mundo de posibilidades se abría, y en mis labios se formó la declaración que resonaría en nuestro destino: la verdad, aunque oscura, es el único lugar donde el amor puede renacer.